¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo fanfic para el canal. Esta historia es la típica en la que los padres de Naruto deciden ignorarlo para priorizar a sus hermanos. Sin embargo, decidí subirla porque me pareció muy interesante las habilidades que desarrolla Naruto. Y bueno, para no dar spoilers, solo diré que Naruto tiene un enorme potencial en esta historia. Sin más introducción, los dejo con el video. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fenerat, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 1. Un año pasado. Una ciudad en ruinas. Una ciudad abandonada. Una ciudad en guerra. Esas eran las mejores formas de describir la vista de la ciudad de Nueva York desde lo alto del Empire State Building. Naruto, de 8 años, miró la ciudad y pensó en todo lo que lo había llevado a este punto. Contempló el muro del dolor y la angustia, y cada breve momento de alegría que atravesó en su vida. Meditó sobre todas y cada una de las decisiones y acciones que tomó, y después de todo eso, llegó a una sola conclusión: Kami me odia. Naruto simplemente no podía entenderlo. Todo lo que siempre quiso fue ser reconocido, ser visto como algo más que una carga, una molestia, un fantasma extra. Quería no ser el que siempre fuera apartado o dejado atrás. Solo quería ser escuchado, no ignorado. Visto, no pasado por alto. Sentido, no evitado. Todo lo que quería era ser visto como un hijo y hermano de su familia. El humo se arremolinaba perezosamente desde algunas de las áreas infectadas de la ciudad. Los gemidos de aquellos que tuvieron la mala suerte de contraer la plaga fueron llevados por el viento hasta sus sensibles oídos, junto con el olor de su descomposición. Las zonas rojas, como las llamaban, estaban repletas de enfermos y moribundos, por no hablar de cosas que parecen sacadas de una de esas películas de terror que recordaba. Monstruosidades que alguna vez fueron hombres. Los pensamientos del rubio volvieron a su supuesta familia. Recordó cómo sus padres siempre favorecerían a su hermana. Cada vez que había una diferencia de opinión entre ellos, sus padres siempre se ponían del lado de ella. Si él quería ramen, y ella quería dango, entonces lo que iban a tener era dango. Ella era la única a la que alguna vez le prestaron atención, y también la única a la que entrenarían. Desde que tenía 4 años, comenzaron a entrenar a su hermana gemela en las artes ninja. Sin embargo, solo la entrenarían a ella, y cada vez que él pedía entrenar con ellos también, lo hacían a un lado. Siempre respondían que necesitaban concentrarse en su hermana y que lo entrenarían después de que ingresara a la academia. Cada vez que preguntaba por qué tenían que concentrarse en ella, siempre respondían de la misma manera, diciendo que debido a que tenía el chakra del Kyuubi, tenían que entrenarla para asegurarse de que pudiera controlarlo. Un grito de dolor y horror atravesó el aire, interrumpiendo sus pensamientos. Otro idiota había entrado en una zona roja y pagó el precio por ello. Todavía estaba sorprendido por lo estúpidas que algunas personas podían ser. Si bien la ciudad estuvo en cuarentena para que nadie pudiera entrar o salir sin autorización, la mayoría de las personas intentarían alejarse lo más posible de las zonas rojas. Sin embargo, a veces la gente se dirigía hacia ellos, y ni siquiera los suicidas. La gente normal, que por una u otra razón decidió correr un riesgo, pagaría por ese riesgo y se preguntaría qué hizo para merecerlo. Naruto comenzó a meditar de nuevo sobre el pasado. Aunque sus padres decían que su hermana era la que necesitaba el entrenamiento, él sentía que de los dos él era el que más lo necesitaba. Después de todo, no era su hermana quien era perseguida y golpeada por los aldeanos semanalmente. Fue vista como una heroína por contener el chakra del demonio que casi destruyó Konoha. Él, por otro lado, fue visto como el demonio mismo por contener su cuerpo y alma. Ella fue aclamada y amada, mientras que él fue odiado y maltratado. Lo peor de todo fue que sus padres no tenían ni idea de todo el asunto. Después de cada incidente, un sanador entre la multitud lo curaría lo suficiente como para ocultar cualquier rastro del ataque, y luego lo enviarían por su camino. Había tratado de contarles a sus padres lo que estaba pasando, pero como todos los demás negarían haber actuado mal, simplemente lo enviarían a su habitación por mentir. Después de unos años más de esto, decidió que ya tenía suficiente y que se iba a ir antes de que los aldeanos decidieran terminarlo de una vez por todas. Sin embargo, decidió darles a sus padres una oportunidad más. Mientras hacía planes y se preparaba para irse,
Decidió esperar hasta después de ingresar a la academia para ver si los dos al menos cumplirían su promesa. Debería haberlo sabido mejor. Una semana después de ingresar a la academia, les pidió nuevamente a sus padres que lo entrenaran. Una vez más lo negaron, diciendo que estaban en una fase crucial en el entrenamiento de su hermana y tenían que concentrarse completamente en ella. Pero la gota que colmó el vaso se produjo un mes antes de su 7º cumpleaños. La escena quedó grabada en sus recuerdos, para nunca desvanecerse. Escena retrospectiva. Naruto se sobresaltó despierto, el miedo de la pesadilla que había tenido hizo que su corazón latiera a 1 milla por minuto. Encogió los brazos y las piernas, abrazándose a sí mismo, y se estremeció. Su pesadilla era el recuerdo de un ataque particularmente cruel. Este tenía a algunos shinobi que eran expertos en técnicas de rayos y fuego. Lo torturaron durante horas antes de dejarlo ir. Después de un tiempo, se calmó lo suficiente como para poder relajarse un poco los músculos y dejar de temblar. Decidió calentar una taza de leche en un intento de volver a dormir, con suerte sin pesadillas esta vez. Salió de su habitación y caminó por el pasillo de camino a la cocina. Al pasar por la biblioteca familiar, escuchó unas voces y se detuvo. Se acercó sigilosamente a la puerta y comenzó a escuchar la conversación. Minato-kun, ¿no crees que estamos presionando un poco a Natsumi? Todavía tiene 6 años antes de convertirse en ninja, ¿no deberíamos atenuar un poco su entrenamiento? Preguntó Kusina Uzumaki Namikaze. Era una mujer hermosa, de cabello rojo fuego y ojos violetas. Era conocida en las naciones elementales como la habanero de sangre caliente roja, y era una ninja de clase S de Konoha. No lo creo, Kushi-chan. Sí, la estamos presionando más de lo normal, pero es lo mejor. Después de que se convierta en una kunoichi, tomará misiones fuera de la aldea. ¿Qué pasa si se encuentra con un ninja enemigo? Prefiero trabajarla duro ahora que arriesgarme a que muera más tarde. Respondió su esposo, Minato Namikaze. Era un hombre alto, con cabello amarillo brillante y ojos azul profundo. Como Hokage, era conocido como el shinobi más fuerte de la hoja. Cuando Naruto escuchó la respuesta de su padre, sus manos se cerraron en puños. El hombre acaba de decir que está entrenando a Natsumi para asegurarse de que se mantenga a salvo después de convertirse en ninja, entonces, ¿qué pasa con Naruto? Cada vez que pedía entrenamiento se lo negaban. Minato básicamente dijo que no le importa si Naruto vive o muere. Supongo que estás en lo correcto. Kusina respondió. Ahora que la hemos iniciado en el Fuinjutsu básico y la manipulación de la naturaleza, también podría comenzar a entrenarla en mi estilo de Kenjutsu. También estaba pensando en comenzar a entrenarla con el Rasengan. Dijo Minato. También quería hablar contigo sobre algo. ¿Qué pasa, querida? Estaba pensando, dijo Minato, quería reconocer a Natsumi como la heredera del clan Uzumaki Namikaze el próximo mes en su fiesta de cumpleaños. Ante esto, Kusina se sorprendió. Pero Minato-kun, ¿qué pasa con Naruto? Él es el mayor y ser el heredero es su derecho de nacimiento. Minato solo agitó sus manos. Lo sé, pero piénsalo. Ella es mucho más fuerte que él, y con el entrenamiento político que ha tenido, también será una mejor jefa de clan que Naruto. Todo estará bien, después de que hagamos el anuncio, nos sentaremos con él y explícale todo. Estoy seguro de que lo entenderá. Y luego, mientras sigamos amándolo como lo hemos hecho todo el tiempo, estoy seguro de que lo superará. Kusina solo suspiró y dijo, está bien, si estás seguro de esto, supongo que está bien. Detrás de la puerta, el cuerpecito de Naruto temblaba de rabia y frustración. Lágrimas de vergüenza y furia llenaron sus ojos. No dispuesto a escuchar más, volvió a su habitación. Todos los pensamientos de dormir volaron de su mente, se acurrucó en un rincón de su habitación y lloró. Todo lo que tenía ahora le fue arrebatado. ¿Qué diablos quieren decir con sigue amándolo como lo han hecho todo el tiempo? ¿Desde cuándo lo aman? Ni siquiera les importaba si vivía o moría. Honestamente, no estaba tan sorprendido. Pensó que esto sucedería tarde o temprano. Después de todo, le dieron todo lo demás, ¿por qué no le darían su herencia a su preciosa Natsumi también? Aún así, dolía, y las razones que dieron para su traición todavía dolían. Por supuesto que ella sería más fuerte, ¿cómo esperaban que él fuera más fuerte que ella si nunca lo entrenaron? Si nunca le enseñaron política, ¿cómo pueden esperar que él sea capaz de entenderla? Y luego usar su debilidad, la debilidad que ellos causaron, como una excusa para quitarle todo. ¿Como Pudireon? Naruto simplemente acurrucó su pequeño cuerpo con más fuerza y continuó llorando. Se quedó así hasta la mañana. Fin del flashback. Ese día consolidó su decisión de dejar el pueblo.
Allí no había absolutamente nada para él. Sin amigos que extrañar, todos se mantuvieron alejados de él. Las únicas personas que fueron amables con él fueron la pareja en el puesto de Ichiraku Ramen, pero nunca llegó a conocerlos tan bien. Todos los niños se mantuvieron alejados de él debido a sus padres, los únicos que se acercaron a él solo lo usaron para conocer a su hermana. Tan pronto como fueron presentados, volvió a ser ignorado, así que había continuado con sus planes de abandonar el pueblo. Había pasado la mayor parte del año anterior haciendo copias de todo lo que había en la biblioteca del clan, incluidos los pergaminos que detallaban el Rasengan y el Iraishin. Guardaba todo en un sello que aprendió a crear que se había puesto en el hombro izquierdo. Durante el próximo mes antes de su cumpleaños, terminó de hacer copias de todo lo que se había perdido e hizo planes para viajar. Por suerte, había oído que había una nave que planeaba intentar salir de las naciones elementales para ver qué había más allá del velo de la niebla. Parece que cada pocos años, hay algunas personas que son lo suficientemente tontas o lo suficientemente aventureras como para intentar hacer lo que nadie ha logrado antes. Sin embargo, para sus propósitos, era perfecto. Sabía que eventualmente, incluso sus padres se habrían dado cuenta de que no estaba. Y si lo hubieran hecho, habrían enviado a Jiraiya a buscarlo. Con sus conexiones y su red de espionaje, no había lugar donde un niño de 7 años como él pudiera haberse escondido por mucho tiempo. La única forma de que él no terminara siendo capturado y llevado de regreso a Konoha habría sido abandonar las naciones elementales por completo. Incluso si hubiera terminado muerto, todavía lo consideraba preferible a que lo llevaran de regreso a ese infierno. De repente, Naruto escuchó disparos de armas. Miró a su izquierda y vio a lo lejos que un grupo de soldados intentaba despejar una parte de una zona roja y establecer otro puesto de control para asegurarse de que permaneciera libre. Lento pero seguro, el ejército estaba recuperando la ciudad. Ya habían logrado reducir el tamaño de las zonas rojas para abarcar solo el 25% de la ciudad, en lugar del 50% que habían cubierto antes. En unos pocos meses, la ciudad estaría libre de infecciones. Unos meses después de eso, se daría el visto bueno para que las personas pudieran volver a mudarse, si había alguien que todavía quisiera. Naruto no se molestó en tratar de ayudar a los soldados. Si iba, entonces todo lo que sucedería sería que le dispararían. Solo sería visto como otro infectado, o tal vez incluso como la causa de la infección misma. Estaba cansado de que nadie lo viera como era. ¿Era mucho pedir que alguien lo viera como una persona? ¿Que la gente no lo odie por algo que no puede controlar? Suspirando, Naruto se puso de pie y saltó desde su posición en la parte superior del Empire State Building. Con un estruendo, aterrizó en la calle de abajo y luego salió ileso. Tenía que admitir que, en todo caso, su nueva condición venía con algunas ventajas. Fue absolutamente genial poder sobrevivir a una caída como esa sin sufrir lesiones, y también poder deslizarse cuando quería. Sin mencionar sus otras habilidades, empezó a caminar hacia otra sección de la ciudad. Si podía ver a los soldados, eso significaba que ellos podían verlo a él. No quería arriesgarse a pelear, así que se alejó más. Mientras caminaba, continuó con sus cavilaciones sobre el pasado. Un mes después de que escuchó la conversación de sus padres, fue el día del cumpleaños de los gemelos. Se habían hecho grandes preparativos para la fiesta, y todos planeaban terminar el día en la torre del Hokage para ver la exhibición de fuegos artificiales por la noche. Él también había terminado sus propios preparativos. Ese fue su último día en el pueblo. Había salido de su habitación esa mañana para salir y comenzar su rutina diaria de entrenamiento. Al pasar junto a los preparativos de la fiesta, se dio cuenta de la gran pancarta que colgaba del otro lado de la habitación. ¡Feliz cumpleaños Natsumi!, decía. Naruto había sentido una pequeña punzada en el corazón, pero rápidamente la ignoró. Estaba acostumbrado a esas cosas después de todo. Después de haber entrenado para el día, regresó al recinto del clan para limpiar y luego se preparó para su plan. Había bajado y fue a la fiesta para asegurarse de que lo vieran en caso de que lo recordaran. Unas horas después de que comenzara la fiesta, era hora de abrir los regalos. Simplemente miró, ya que como de costumbre no había regalos para él, ni siquiera de sus padres. Y como de costumbre, nadie se dio cuenta. Había sentido otra pequeña punzada cuando vio que tanto Jiraiya como Tsunade le presentaron a Natsumi sus respectivos pergaminos de invocación. Ninguno de los dos se molestó en ofrecerle lo mismo, aunque ambos también eran sus padrinos. Todos estaban extasiados por Natsumi y, como de costumbre, nadie parecía recordar que también era su cumpleaños.
Finalmente, sus padres hicieron el anuncio que él sabía que vendría. Todos comenzaron a animar a Natsumi, sin que nadie se preguntara por qué ya no era el heredero. Después de todo, ¿no debería el héroe de la aldea heredar también el liderazgo de uno de los clanes más poderosos? Aún así, esta era solo la excusa que estaba esperando. Luego se dirigió hacia el interior y se fue a su habitación. Si alguien hubiera notado que se iba, habrían asumido que solo estaba triste por perder su herencia. Afortunadamente para él, nadie le había prestado atención. Una vez que estuvo en su habitación, terminó de empacar sus cosas y selló todo. Luego esperó a que todos se fueran para ver los fuegos artificiales. Una vez que todos se fueron, Naruto abandonó el complejo y se dirigió a la puerta de la aldea, asegurándose de mantenerse en las sombras y permanecer oculto. Había aprendido la lección en su 5º cumpleaños, de quedarse en casa a menos que quisiera comenzar una cacería de zorros. Una vez que llegó a la puerta, se escondió cerca y esperó. Después de un rato, los guardias de la puerta se habían emborrachado tanto que se desmayaron. Tampoco le dolía que antes se hubiera asegurado de añadir un pequeño sedante a todas sus bebidas. Después de esperar un poco más, solo para asegurarse de que se habían desmayado por completo, cruzó las puertas y abandonó el pueblo. Naruto salió de sus pensamientos cuando llegó a otro rascacielos. Este era incluso más alto que el Empire State, y también estaba en medio de la zona roja en la que se encontraba, por lo que estaba completamente abandonado. Rápidamente corrió por el costado del edificio y se encaramó en una repisa una vez que llegó a la cima. Volvió a mirar la ciudad. A pesar de que la vista era de una zona de guerra, y un testimonio de la depravación del hombre y de la muerte y destrucción, de alguna manera todavía lo calmó. No le gustaban todas las muertes que ocurrieron en los últimos meses, y no estaba contento con toda la destrucción y con la forma en que la vida de la gente de la ciudad se vio sacudida por estos eventos pasados. Aún así, por alguna razón, de alguna manera se sintió en paz cuando miró todo. Ojalá fuera solo porque le gustaban los lugares altos. Naruto pensó en su viaje fuera de las naciones elementales. Le tomó un mes llegar a Port City en la Tierra del Té. Durante ese tiempo, no había visto ni la piel ni el cabello de un solo ninja hoja. Cuando llegó al puerto, se convirtió en un hombre mayor que había elegido al azar y luego buscó el barco que estaba saliendo de las naciones. Lo había encontrado y luego rápidamente se había apuntado a bordo. Pensó que el capitán parecía un poco sospechoso acerca de sus razones para irse, pero el capitán necesitaba todas las manos que pudiera conseguir, por lo que estaba dispuesto a contratar a un fugitivo si era necesario. Una semana después, el barco había dejado la ciudad y navegaba lejos de todo lo familiar. Aunque Naruto no estaba muy familiarizado con las naves en ese momento, aprendía rápido y rápidamente aprendió todo lo que necesitaba saber. Sin embargo, pasaron unos días antes de que ocurriera el desastre. Rápidamente había entrado una niebla que hacía imposible ver nada más allá de unos pocos pies frente al barco. Luego, una hora después de la niebla, se escuchó un silbido. De repente, las ráfagas de viento se estrellaron contra el barco, desgarrándolo en pedazos. Fue cortado en cúbitos y la mayoría de la tripulación se perdió. Hubo algunos que solían ser ninjas que luego usaron el agua para caminar para aterrizar en la superficie del océano, pero los vientos siguieron llegando y fueron asesinados rápidamente. El propio Naruto solo había sobrevivido porque logró agarrarse a una pieza flotante de la nave y se mantuvo agachado. Aún así, el viento había pasado justo sobre su cabeza, casi matándolo. Si hubiera sido unos centímetros más alto, lo habrían cortado por la mitad. Mientras se aferraba a los restos del barco, la corriente se había apoderado de él y lo había llevado a ver. Había pasado por una roca y vio sellos impresos en la piedra. Al pensar en ello, Naruto se dio cuenta de que se debía a los sellos que nadie había logrado salir de las naciones elementales. Eran la razón por la que nadie podía entrar o salir de esa zona. Ahora, sabe que el área en la que se encontraba se conoce como el Mar del Diablo o el Triángulo del Dragón, y era la contraparte asiática del Triángulo de las Bermudas, pero no tan famoso. Hasta el día de hoy, todavía no está seguro de cómo sobrevivió el mes que estuvo atrapado en el mar, siendo arrastrado por la corriente. Claro, tenía comida y agua almacenada en su sello en su brazo, pero con las tormentas que experimentó en el mar y las aguas heladas, debería haber estado muerto. Aún así, había sobrevivido y luego se encontró varado en una playa de California. Después de que se recuperó de su terrible experiencia, se coló y se transformó en una persona al azar que vestía lo que parecían ser ropas que eran comunes entre la gente de la tierra en la que estaba. Se había dado cuenta de que todos parecían hablar un idioma diferente al suyo.
Lo hizo, y que la tecnología era mucho más avanzada que en las naciones elementales. Eventualmente descubrió que su lengua materna era casi idéntica a otro idioma llamado japonés, y luego se dispuso a buscar un libro o algo que le enseñara el idioma común del país en el que se encontraba, que desde entonces había aprendido que era el Estados Unidos de América. Después de aprender suficiente inglés para salir adelante, partió por todo el país, aprendiendo más sobre el mundo en el que se encontraba. Todo lo que había aprendido era asombroso. Aparentemente, el resto del mundo no conocía el chakra, sino que se centraba en la tecnología para hacer la guerra y para el uso público. Algunas de las cosas que podían hacer eran asombrosas, e incluso avergonzaban a los ninjas de nivel Kage. Lo aterrador de esto fue que la mayor parte requirió poco o ningún entrenamiento real. Con solo un poco de conocimiento, técnicamente cualquiera podría hacer estas cosas, aunque la mayoría no tenía acceso a los materiales o recursos para hacerlo. También había comenzado a entrenar con los pergaminos que había copiado de la biblioteca del clan. Aprendió rápidamente a Tree Walk, manejando el ejercicio en cuestión de días, y luego aprendió a Butter Walk en cuestión de horas. Además del Enge que aprendió en la academia, también aprendió el Kawarimi durante este tiempo, pero no pudo por su vida manejar el Bushin. Se había dado cuenta de que era porque estaba dominando el Jutsu, pero incluso ahora, cuando usaba la menor cantidad de chakra posible, la menor cantidad de Bushins que podía crear a la vez sin dominarlos era 30. Después de 9 meses de viajar a pie, finalmente llegó a la ciudad de Nueva York. Los tamaños de los edificios eran impresionantes. En ninguna parte de las naciones elementales pudo encontrar algo así. Se había imaginado que en una ciudad de este tamaño, incluso alguien como él sin pasado podría hacer una vida por sí mismo aquí. Como pensaba, Kami me odia. A los pocos días de llegar, ocurrió su último problema. Estaba en Penn Station, saliendo, cuando un hombre chocó contra él. Solo tuvo tiempo de procesar un pensamiento, que era que el hombre tenía una gran variedad de ropa, cuando de repente el hombre puso una especie de vial en sus manos y luego salió corriendo. La razón por la que el hombre había corrido se hizo evidente de repente cuando aparecieron los perseguidores del hombre. Uno de ellos, al ver el frasco en las manos de Naruto, decidió que Naruto era un cómplice y de repente le disparó. Esto, en retrospectiva, fue una cosa extremadamente estúpida de hacer cuando al que le estás disparando tiene un vial que contiene un virus extremadamente mortal. Las balas habían destrozado el vial antes de golpearlo y luego estrellarlo contra el suelo. Mientras Naruto yacía en el suelo en un charco de su propia sangre, pensó que era su fin. Estaba gritando mentalmente por la injusticia de todo. Tuvo una infancia de mierda, y justo cuando finalmente tuvo la oportunidad de encontrar la felicidad, lo mataron. Mientras yacía allí muriendo, sintió que algo extraño le sucedía a su cuerpo. Antes de que pudiera preguntarse con qué más Kami había decidido joderlo, de repente sintió que una gran cantidad de información se amontonaba dolorosamente en su cabeza y rápidamente se desmayó. De repente, Naruto escuchó un helicóptero en la distancia dirigiéndose en su dirección, sacándolo de sus pensamientos. Se agachó debajo de una repisa cerca de la parte superior del rascacielos en el que estaba y se mantuvo alerta. Un helicóptero pasó volando, sin darse cuenta de su presencia. Permaneció escondido durante unos minutos más para asegurarse de que todo estuviera despejado antes de volver a su posición. Por ahora, Naruto solo quería estar solo con sus pensamientos. Estaba cansado de todo lo que le había pasado y solo quería que lo dejaran solo, al menos por un tiempo. Con eso, sus pensamientos volvieron a sus reflexiones anteriores. Un poco después de desmayarse, Naruto se despertó de repente y se encontró en una especie de mesa de metal. Luego miró hacia arriba y encontró a 2 hombres parados sobre él sosteniendo bisturíes mientras parecía que estaban a punto de diseccionarlo. En un pánico repentino, pensando que de alguna manera se habían enterado de su condición de Jinchuriki, se estiró y agarró a uno de ellos por el cuello. Sin embargo, de lo que no se había dado cuenta en ese momento era que ahora era mucho más fuerte que antes, por lo que, aunque había planeado agarrar al hombre y tirarlo, en su lugar le rompió el cuello. Estaba tan conmocionado por matar al hombre que apenas notó que el otro investigador huía aterrorizado. Luego, de repente, se sorprendió nuevamente, cuando de su cuerpo brotaron zarcillos rojos y negros que rodearon el cuerpo y lo rompieron en pedazos antes de absorberlo. Entonces, su cabeza comenzó a latir con dolor, y de repente los recuerdos de toda una vida comenzaron a fluir en su cabeza. Todos los recuerdos del hombre que acababa de matar, todas sus habilidades y conocimientos, habían llenado su cabeza y se habían integrado en él.
todavía estaban separados de sí mismo para que de repente no comenzara a pensar que él era el hombre en cuestión, pero todo lo que sabía y todo lo que podía hacer estaba repentinamente al alcance de la mano de Naruto y dentro de sus capacidades. Ahora que sabía que los superiores del hombre habían pensado que Naruto estaba muerto y lo habían enviado para que lo diseccionaran ya que había sido infectado con algún tipo de virus llamado Black Lee, Naruto salió corriendo del edificio. Usando su entrenamiento, salió casi sin ser detectado, solo se detuvo para matar y consumir a un soldado que había pasado por alto y estaba a punto de pedir ayuda por radio. Su vida después de eso fue frenética, tratando de averiguar qué le estaba pasando, aprendiendo más sobre sus poderes y habilidades, y tratando de ignorar un conjunto muy específico de recuerdos que eran perturbadores en sus implicaciones. Se vio obligado a luchar contra la empresa que fabricaba el virus, Gentet, así como contra una rama secreta del gobierno llamada Blackwatch. Luego se encontró frente a la persona cuya sangre se sintetizó el virus, Elizabeth Greene. Si bien él simpatizaba con ella, e incluso podía entender su dolor y su deseo de venganza, ella no solo estaba apuntando a los responsables de lo que le había sucedido, sino también a personas inocentes que no tenían nada que ver con ella. Después de matarla, se enfrentó al infectado más fuerte hasta el momento, llamado el Cazador Supremo, y lo mató, antes de volar con un helicóptero que tenía una bomba nuclear que estaba preparada para destruir la ciudad. Se las había arreglado para sacar el helicóptero del alcance de la ciudad, pero él mismo quedó atrapado en la explosión cuando explotó la bomba nuclear. Solo había sobrevivido por lo que quedaba de él, logrando consumir un cuervo para comenzar a restaurarse antes de que pereciera por completo. Luego pasó el resto de su tiempo hasta ahora escondido. Ahora, aquí estaba, un año después de haber dejado Konoha ahí, sin embargo, parecía estar de vuelta donde comenzó. Tenía gente odiándolo y tratando de matarlo por algo sobre lo que no tenía control. ¿Era peligroso? Sí, lo era. Se consideraba a sí mismo como probablemente la cosa viva más mortífera del planeta, excluyendo al Biju, siempre y cuando ignorara ese recuerdo persistente que se asentaba en su cabeza. Sin embargo, por peligroso que pudiera ser, eso no cambiaba el hecho de que, si bien podría matar a todos en la ciudad sin sudar, no lo haría debido a su propia moral personal. Sabía lo que era vivir con dolor y no quería que otros sintieran lo mismo. Bueno, a excepción de los bastardos que causaron el dolor en primer lugar. Lo único que parecía haber cambiado era su guardarropa. Cuando era mucho más joven, se había puesto un mono naranja brillante en un intento de que sus padres lo notaran, aunque solo fuera para verificar qué era esa monstruosidad naranja que vieron con el rabillo del ojo. Sin embargo, cuando eso no funcionó, rápidamente se cambió a ropa más oscura. Si bien el naranja neón no pareció llamar la atención de sus padres, sí llamó la atención de sus perseguidores. Ahora, sin embargo, vestía ropa diferente a la de antes. Llevaba pantalones cargo negros y botas negras con punta de acero. Llevaba una camisa roja, con un suéter negro con capucha y una chaqueta de cuero negro encima. En la parte posterior de la chaqueta había un símbolo de riesgo biológico rojo sangre que de vez en cuando parecía brillar. Su ropa era ahora un producto de su nueva condición, y como tal, se arreglarían tan rápido como él. Sin embargo, se dio cuenta de que era hora de dejar de reflexionar sobre su vida y de comenzar a decidir qué hacer con ella. Sabía que, pasar a lo que pasara, tenía que abandonar la ciudad. Demasiadas personas y organizaciones sabían que él estaba aquí. Si bien es posible que hayan sido engañados o no al pensar que la explosión lo mató, mientras estuvo aquí, era un riesgo innecesario que lo descubrieran. ¿A dónde iba entonces a ir? Después de pensarlo un rato, Naruto decidió dirigirse al norte, a una zona boscosa. Decidió que era hora de comenzar a concentrarse nuevamente en su entrenamiento shinobi. Quería centrarse especialmente en sus técnicas de sigilo e infiltración, ya que serían útiles para mantenerse fuera de la vista mientras se esconde de los militares. No tenía dudas de que si descubrían que todavía estaba vivo, harían todo lo posible para capturarlo, ya sea para convertirlo en un arma o diseccionarlo para descubrir cómo hacer más de él. Además, necesitaba una región montañosa para poder comenzar a practicar sus técnicas más destructivas sin molestar a los demás. Con eso en mente, decidió irse a Maine, ya que allí pensó que sería más fácil esconderse mientras entrena. Naruto se puso de pie y echó un último vistazo a la ciudad, quemando la vista en sus recuerdos. Si bien solo había pasado poco tiempo aquí, la ciudad definitivamente había dejado una impresión en su mente. Es cierto que no fue una muy buena impresión, pero aún así dejó una. Con eso en mente, saltó desde lo alto del edificio y comenzó la siguiente fase de su vida.